nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Hablamos con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Enfoque bíblico. Examinando el mundo en nuestros días a la luz de las Sagradas Escrituras. Un podcast de la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Le invitamos a escuchar a continuación el tema El cristiano y el suicidio, con el pastor Joel Sandoval Enríquez, un exhaustivo estudio en busca de respuestas bíblicas a un problema humano creciente en nuestros tiempos. Capítulo 1. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está el propósito en este versículo. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El tema que a continuación presentaré se denomina el cristiano y el suicidio. Pero antes de hacerlo, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre y soberano Dios, te damos gracias porque somos tus hijos, por la bendición de tener a Cristo en nuestro corazón mediante tu Santo Espíritu, con el cual hemos sido sellados, y todos los medios abundantes de gracia que has entregado para edificarnos y madurar en la fe. Rogamos que tú dirijas mis palabras, mis pensamientos, las ideas, de tal manera que cada palabra pueda ser dirigida por tu Santo Espíritu para que sea bálsamo, sea de bendición, también de información, de reflexión, durante todo lo que veamos durante este periodo. Lo rogamos en humildad, siempre solicitando también por nuestros hermanos para que sus sentidos puedan estar atentos a lo que se va a entregar. En el amado nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Esta es la estructura del tema que voy a presentar. Una introducción. El desarrollo va a incorporar 6 ideas principales, generalmente de antecedentes: suicidios en el mundo, datos estadísticos. Segundo, suicidios en Chile, también datos estadísticos. En tercer lugar, una reflexión personal. En cuarto lugar, algunas definiciones de suicidio en diferentes etapas de la historia. En quinto lugar, algunos antecedentes psicosociales e históricos. En sexto lugar, casos de suicidio en la Biblia. ¿Sabe usted cuántos suicidios registra la palabra de Dios? Y en tercer lugar, las conclusiones que van a ser abundantes. Lo más importante de este tema es, idealmente, aprenderse el versículo de memoria, los puntos, reflexión personal, caso de suicidio y conclusiones. Eso es lo bíblico, lo medular. Para introducirnos al tema, puede que usted haya tenido 30, 15, 50 años cuando ocurrió esta catástrofe, Johnstown. ¿Cómo ocurrió el mayor suicidio colectivo de la historia? Tenía 12 años cuando ocurrió este hecho. Este hecho sucedió en 1978, en Guyana. Lamentablemente, una persona que tenía el título de pastor evangélico o líder espiritual, equivocadamente en cuanto a doctrina e ideas, norteamericano, llamado Jim Jones, algunos podrán recordar, quitasen la vida el 18 de noviembre de 1978. En realidad, ahí aparece la cifra de 918, pero no todas voluntariamente se quitaron la vida. Hay registros de periodistas que accedió a la zona, de personas que fueron obligadas. El registro de algunos periodistas señala que madres rogaban a este líder espiritual que dejase vivir a sus hijos. Ellas estaban dispuestas a quitarse la vida, pero que dejara vivir a sus hijos. ¿Por qué se tiene bastante antecedente? Porque un periodista tuvo acceso y como llegó la fotografía, la información a diferentes medios, se pudo conocer el hecho. Pero deben saber que cosas similares, con menores cifras, también ocurren en el mundo, pero que no llegan a publicarse, por lo tanto, son ignoradas. Este es un caso bastante interesante. Si nos vamos a nuestro mundo en el cual nos desarrollamos, especialmente en Asia, en India, uno de sus periódicos relata: India, el país en el que un ama de casa se suicida cada 25 minutos. Es una notificación alarmante. En India, en el año 2021, otra publicación señala: cada día
61 amas de casa se suicidan en India, según los datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales. El año pasado, haciendo referencia al 2021, fueron 22.372 mujeres. Y ahí hay una comparación entre el 2020 y 2021 en cuanto a porcentaje para realizar una comparación. Seguimos en India. Una publicación que generalmente se conoce porque no sale en las noticias tradicionales de un país. El suicidio ritual de 11 personas conmociona a la India. Esto no es extraño para esa nación. Sucede con frecuencia. Lo que pasa es que nosotros no conocemos los hechos. Sigo en India. Diario La Sociedad. En un reportaje, si tu marido muere, morirás con él. ¿Por qué? Porque hay una ley o una tradición que se llama el sati, donde años se obligaba a las viudas a suicidarse en el fuego con el cadáver de su marido. Esto yo lo vi por primera vez en un documental cuando fue a la India a predicar. No recuerdo en este momento el nombre del misionero, pero justamente dio un sepelio donde llevaban a la persona muerta y familiares tomaron a la esposa, la condujeron junto a él y la obligaron a suicidarse para luego quemarla. Otro periódico dice de esa nación la condena a muerte de las viudas, el morir junto a su esposo o sobrevivir en el olvido, por estas costumbres justamente que tienen y que se está tratando de erradicar. Nos trasladamos a Japón, un ritual muy conocido que generalmente efectuaban los samuráis, el conocido seppuku o harakiri, llamado en Occidente. El suicidio ritual es una práctica honorífica del código samurái, característica de la historia japonesa. El término seppuku se puede traducir a nuestro lenguaje como cortarse la barriga, literalmente. Y tiene un sentido que le daban ellos de honor, porque para los japoneses, años no sé si en la actualidad sigue, el honor era muy importante, por lo tanto tiene un sentido de honor militar o de castigo. Entonces, en aquel entonces, un samurái podía ejercer el seppuku para limpiar su honor tras haber manchado el nombre de su señor de manera voluntaria. Igualmente podía ser obligado a ello cuando su señor consideraba que sus acciones no podían ser redimidas de otra forma. También se podía realizar como una medida preventiva para evitar caer en las manos del enemigo y así evitar torturas, deshonras o prisión. Esto se siguió efectuando durante un largo tiempo, más o menos entre 1180 y 1873, aunque después de esa fecha, numerosas figuras siguieron practicando este ritual. Sigo con Japón. Datos actuales. 21.007 personas se quitaron la vida en Japón en el año 2021, un 0,4% menos que el año anterior. Hoy en día, Japón tiene una población aproximada de 125.700.000 habitantes. Por lo tanto, de esa cifra, si quisiésemos hacer una proporción, tomamos la cifra, 21.007, y lo dividimos por esa cantidad. Como el número que se obtiene, esto es importante y es técnico, es muy difícil de explicar y que lo podamos entender, por lo tanto, los que hacen estudios, en vez de ocupar el término proporción, ocupan el término tasa. Es decir, cada 100.000 habitantes de una determinada población, 5 de ellos, por ejemplo, se quitan la vida. Si aparece el número, por ejemplo, 2,1, nosotros sabemos que los seres humanos son íntegros, no tiene partición, se aproxima a 2 y uno lee para que ustedes después entiendan los datos estadísticos, 2 de cada 100.000 habitantes se quitan la vida. Eso quiere decir que si lo aplicamos, 4 de cada 200.000 y así sucesivamente hasta llegar a la población original. En el 2021, el número de suicidios en todo el país fue de 21.007, es decir, un 0,4% menos que el año 2020. Se hace una comparación y en esa fecha, bajo este dato periodístico, 16,8, es decir, 17 personas de cada 100.000 habitantes se quitaban la vida. Datos entregados por el Ministerio de Salud del país respectivo. Interesante ahora de considerar, ¿cuáles fueron las causas y motivos? ¿Hay motivos comunes? ¿Hay causas comunes en una determinada nación, en determinadas regiones en el mundo? Por supuesto. Los problemas de salud, enfermedades crónicas,
los problemas económicos y de la vida diaria y los problemas familiares. En esto me quiero detener para contarles una experiencia hace algunas semanas que me llegó a pensar para mencionarla en esta oportunidad. Subí a un medio de transporte para regresar a mi hogar, subieron los pasajeros y dentro de los pasajeros iba un joven que se le notaba que tenía un rasgo, un poquito de déficit, pero era lúcido y entendía perfectamente todas las cosas. Iba sentado frente a mí. Y subió una persona, le pidió permiso al chofer para que lo dejase intervenir. No era cantante, no era vendedor ambulante, era un poeta. Y señaló: les voy a recitar de Pablo Neruda los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Hizo referencia a uno de ellos y en forma excepcional, con una memoria ejemplar, comenzó a recitar. Luego tomó otro de los 20 poemas, más breve, y lo comenzó a recitar. Este joven le ponía mucha atención, quedó impactado por la memoria. Y cuando terminó, por supuesto, recibió bastante dinero. Pero al bajar de la locomoción, el joven le gritó, literalmente le gritó: dame de lo que tú tienes para poder practicar. Tú te ganaste tanto dinero por recitar, por emplear este método. Si supieras cuánto me cuesta a mí ganarme 1.000 pesos, tú recitaste sobre 20 poemas de amor, yo te contaría los 1.000 problemas que tengo en mi casa. Así a viva voz. A todos les llamó la atención. Y esta es una realidad y por eso hago mención de esto. Problemas familiares, relaciones interpersonales. Son uno de los motivos, no están en primera escala, pero son uno de los motivos que justamente conduce a lo que vamos a desarrollar. Una fuente, nippon.com, seguimos en Japón, señala los PIC en determinados años, 2000, 2005, 2010, 2015, el número total de suicidios. Por ejemplo, un total incorporando hombres y mujeres, 34.427 aproximadamente en el año 2003-2004. De ese total, 24.963 fueron hombres. Y años anteriores, aproximadamente 1998, en Japón, estoy hablando, 9.850 mujeres se quitaron la vida. Aquí ya podemos mirar o observar una tendencia en este gráfico. Y es muy sencilla. Los hombres son más propensos y decididos a quitarse la vida que las mujeres. Y no solamente en nuestro país y en el mundo. Pero eso las noticias nos pueden informar. Pero es impactante para nosotros los creyentes, fuente Pastor Bill Graham, cuando escuchamos noticias como esta. Pastor Carlos Rodríguez se quita la vida. Un pastor de sana doctrina en la ciudad de Córdoba, tras una terrible lucha contra la depresión y el desánimo espiritual, se quita la vida. ¿Y por qué hago mención de esto, hermanos y hermanas? Aquí hay algunos pastores. Porque es muy importante que oren por los siervos que están en inminencia porque Dios los ha puesto en ese lugar. Por abatimiento, por depresión, que ya más adelante vamos a indagar un poco más profundamente. Generalmente las mega iglesias de carácter liberal o carismático, sobre todo en Estados Unidos, sufren o están sufriendo del 2019 este flagelo. Este pastor se llama Andrew, es de Los Ángeles, y se quitó la vida. Era un pastor muy popular de las mega iglesias. Y para aquellos que no tienen un poco conocimiento, las mega iglesias no son iglesias de sana doctrina. Generalmente hablan de confesión positiva, de salud mental y de varias cosas, de motivación. Son motivacionales. Rara vez se escucha una predicación bíblica, pero generalmente captan muchos jóvenes y muchas personas, por eso se hacen populares. Este pastor de una determinada iglesia se quita la vida tras sufrir depresión y ansiedad. Eso, por supuesto, durante un periodo bastante prolongado. Tiempo después, la esposa escribe sobre el hecho para que sirva para aquellos que son ministros y esposas de ministros y familias de ministros y congregaciones que tienen ministros. Y ella publica: yo era la esposa de un pastor, el suicidio me hizo viuda. Y publicó y escribió un libro para ayudar a personas que se pudiesen encontrar en esta situación. También en Estados Unidos, por ahí por esos años, 2019 hasta el 2021, se conmocionó, y en Los Ángeles, es interesante que han sucedido muchos suicidios en Los Ángeles, otro joven pastor que abogaba por la salud mental
Es decir, ayudaba a personas que estaban depresivas, mucha angustia, depresión severa, para animarles. Pero generalmente, vuelvo a insistir, lo hacían con estos medios que no son bíblicos, sino son más psicológicos, motivacionales, de un tipo de consejería. Este joven de 31 años, conocido por su ayuda a los enfermos de depresión severa y los escalafones de ahí hacia abajo, a los 31 años se quita la vida. Pastor Jerry Wilson dejó una esposa y a 2 bellos hijos. Esta noticia conmocionó bastante a esa mega iglesia. Noticias Cristianas nos entrega nombre, pero también en los Estados Unidos, otro pastor, también músico, saxofonista, se suicida tras luchar contra una depresión severa. Esto indica que esto fue prolongado hasta que llegó o la persona tomó la decisión y se quita la vida. Eso en Estados Unidos. En Centroamérica, especialmente en el Caribe, un pastor que vivía en una ciudad que se denomina San Pedro, se casó y luego de casarse, a las horas o días, fue encontrado ahorcado en un closet. Era un pastor bastante conocido en su área. Noticia del acontecer cristiano. Nuevamente en los Estados Unidos, señala que 3 pastores, casi de forma continua, ya de avanzada edad, se quitan la vida debido a una depresión, sin duda en estado severo. También hay otra situación, me voy a reservar el nombre, de otro ministro, también en los Estados Unidos. Se publicó su participación en lugares donde los creyentes no debieran estar, lugares de infidelidades, de citas y otras cosas más, y fue puesto su nombre al descubierto por CNN al público, y viendo esta situación, al tener que enfrentar a su esposa, su familia, sus hijos y la congregación, se quitó la vida. La esposa señalaba en sus escritos luego que sucedió este hecho muy lamentable, que ella lo hubiese perdonado. Pero este pastor, lamentablemente, la infidelidad le condujo a tomar ese hecho tan drástico. Y acá podemos notar a muchos jóvenes, adolescentes, adultos mayores, sobre los 70 años, adultos desconocidos, ignorados. Nosotros no le conocemos, pero son miles y miles en diferentes partes del mundo que se han quitado la vida. Lo que les quiero decir con esto es que el suicidio es un flagelo que causa mucho daño. Y esto nos impulsa a formularnos algunas preguntas. He traído algunas. Usted pudiese compartir otras. ¿El suicidio es un tema fácil de abordar? ¿Es posible que un creyente llegue a quitarse la vida? Es una de las preguntas más recurrentes. ¿Cuál es la reacción casi natural de los creyentes al saber que otro creyente conocido se ha quitado la vida? ¿Hay repercusiones después de concretarse el hecho, específicamente en la familia y su entorno? ¿Qué pasa por la mente de una persona al planificar el hecho? ¿Incide el lugar geográfico, la cultura, el entorno familiar, las costumbres, las creencias, etcétera, en el acto de concretarse? Los gobiernos, nuestro país, los demás países, los demás gobiernos, ¿están preocupados por esta causa? Para nosotros, ¿es importante preocuparme por mi hermano en la fe? ¿Quién es mi hermano? ¿Puede reflexionar cuán importante es orar por creyentes que están pasando por valle de sombra de muerte? ¿Puede evitarse el suicidio? ¿Puedo ser de ayuda para aquella persona que está pasando por una crisis depresiva y está pensando suicidarse y no lo han manifestado públicamente, pero hay indicios que tiene un comportamiento muy extraño? ¿A través del tiempo seguirán aumentando los suicidios? Y usted podría añadir otras interrogantes más a las propuestas. Aquí tienen un mapa geográfico del mundo del año 2021, donde se trabaja el concepto tasa por 100.000 habitantes, lo que les decía anteriormente. Si en un país determinado aparece la población mundial, se estima una tasa. Si la tasa dice 3,8 por 100.000, significa 3,8, lo aproximamos a 4. 4 personas de 100.000 habitantes de ese país se quitan la vida. Quiero que observen la barra inferior. Inicia desde 0 hasta 34,9. Como son personas, lo vamos a aproximar a 35. Y eso va a referirse a una tasa de suicidios. Los de color verde, extremo izquierdo, indican, porque hay un degradado,
a aquellos países donde la tasa de suicidios es baja. Luego va subiendo, pasa por un color, después llega un blanco, un naranjo, y después va subiendo, subiendo, y llega un color rojo, que es el clima, 35, es decir, 35 suicidios cada 100.000 habitantes. En las Américas, aquí hay un color medio naranjo, aquí hay un color rojo intenso, está en el extremo superior. ¿Alguno de los presentes me podría decir qué país es el que estoy señalando con el puntero? Hermano Tomás. Pastor, me queda la duda, sí, pero creo que eres Guyana Francesa. Muy bien, hermano, justamente. Guyana Francesa. ¿Le suena familiar el nombre Guyana? Lo mencioné hace poco. Ahí donde justamente sucedió esa masacre en Georgetown, donde 918 personas se quitaron la vida. En las Américas, este es el país top que lleva la tasa más alta de suicidios. La siguiente información nos encuentra en la intranet, gracias a mi cuñado, que es doctor en estadística, Antonio Sangüesa, que trabaja por la Organización Panamericana de la Salud, quien a su vez rinde cuenta a la Organización Mundial de la Salud, quien a su vez está ligada con la ONU. Ellos realizan estudios de diferentes cosas. En particular, le solicité información sobre el suicidio. Pero aquí quiero simplemente puntualizar. Aquí tenemos las Américas. Generalmente en nuestra cultura se nos enseñó que América, el continente americano, está dividido en América del Norte, Centroamérica y el Caribe, y América del Sur. Pero para los que estudian, la división no es la que conocemos nosotros. Una de las divisiones macro de las Américas es Canadá y Estados Unidos, por ser países más avanzados, y el resto, o Canadá y Estados Unidos y Mesoamérica. Y cuando se refiere, por ejemplo, a Centroamérica y el Caribe incluye países de habla latina y de habla inglesa y francesa. Por lo tanto, la división no es tan sencilla como nosotros la podemos ver en América del Norte, Centroamérica y América del Sur. De hecho, América del Sur, ellos lo dividen en el sector andino, en el cono sur, y toman Brasil aparte por ser el país que tiene mayor densidad poblacional. Pero a lo que voy es que ellos reúnen información, lo que se llaman registros y subregistros, y en software profesionales utilizan algunas herramientas que entrega la estadística y la matemática, que es regresión lineal, y a través de procedimientos estiman cifras que pudiesen ocurrir en años posteriores, como por ejemplo acá, en un determinado periodo de las Américas, en el 2000 la tasa de suicidio fue de 7.45, aproximémoslo a 8. Si nos vamos al 2014, 8,21, 8,2, 8 por cada 100.000 habitantes. Si nos vamos al 2019, 8,9, aproximémoslo a 9 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y ellos predicen los datos. Pero a lo que voy es que los modelos predictivos siempre indican, y esto lo he ido confirmando justamente cuando ocurren los hechos, que la tasa crece. Es muy raro que en algún año, en algún periodo, disminuya, pero generalmente la tendencia es a crecer. Dentro de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud incluye a Barbados como el país que tiene la menor tasa de suicidios. Me estoy refiriendo a las Américas. Y dentro de las menores tasas de suicidio está Barbados y llega hasta Honduras. Pero todas esas son consideradas cifras bajas. Siguiendo en las Américas, los países que tienen las mayor tasas de suicidio, inicia Cuba con un 10,19, es decir, 10 suicidios por cada 100.000 habitantes. Después sigue Canadá, Haití, Estados Unidos, Uruguay, interesante eso, Surinam y Guyana. Guyana, hace muchos años, encabeza la lista de tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes. Si nos vamos a otra información, la fecha dice que los datos fueron recabados en este periodo, 2020, 2019, 2015. Pero estamos en el 2023, por lo tanto, estos datos son muy atrasados. Por lo tanto, las cifras que uno ve acá son cifras estimativas. Y hay que considerarlas como mínimo, porque las reales son mucho más altas de las que aparecen ahí. Como por ejemplo, España en el 2020 registró 3.941 suicidios. Eso quiere decir 8 habitantes cada 100.000 se quitaron la vida. De los 3.941, de ellos 1.011 fueron mujeres y 2.930 fueron hombres. Si nos vamos a Estados Unidos, la cifra es mayor. En el 2020 hubo 45.940 suicidios registrados.
de los cuales 9.416 fueron mujeres y 36.524 fueron hombres. Si nos vamos, por ejemplo, a Chile, los datos no son tan actualizados. Ese es el problema. Son datos bastante atrasados. En el 2018 se registraron 1.823 suicidios, de los cuales 316 fueron mujeres y 1.507 fueron varones. La tasa fue de 9,7, es decir, 10 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y aquí uno puede encontrar la información. El problema es que algunos datos están muy atrasados al respecto. Aquí tenemos un diagrama de barra de suicidios del año 2021. No aparecen los nombres aquí abajo en la horizontal, porque es muy difícil poner los nombres, pero generalmente este gráfico selecciona el país que tiene menor tasa de mortalidad y así van con barras de distintos colores enumerando los países. Generalmente se consideran los que pertenecen a la ONU, entre 196 y 198 países aproximadamente, más o menos un error. Eso es lo que les quiero mostrar gráficamente en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Y dentro de nuestro cuerpo o desarrollo vamos a considerar como primer tópico suicidios en el mundo, datos estadísticos. Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, los estudios que han realizado, 2019, 2020, los más recientes, 2021, señalan que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, no distinguiendo países ricos de países pobres. Cada año, algunas publicaciones hacen referencia a 700.000 y otras publicaciones hacen referencia a 800.000. Hay diferencia, pero la realidad es que cada año entre 700.000 y 800.000 personas en el mundo se quitan la vida, pero aquí viene lo interesante, y muchas más de esas cifras intentan hacerlo y fracasan. A medida que transcurre el tiempo, los casos de suicidio aumentan. Es muy raro ver en algunos países que disminuyan. Sí ha sucedido, pero en general, a medida que el tiempo transcurre, los casos de suicidio en un determinado país, o en la mayoría, aumentan. Prosigo entregando información de este estudio. De acuerdo a algunas publicaciones, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y según estudio de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en las Américas hay más de 7 suicidios por hora. Ahora, los datos que les presenté no son del todo fiables, porque son datos estimativos. ¿Y por qué no son datos reales? Debido a la estigmatización de este fenómeno, en muchos casos se trata de disimular la causa de la muerte y no se registra, se hace un subregistro, como muerte por suicidio o porque los datos registrados no están actualizados. Para que me entiendan a lo que me estoy refiriendo, una analogía con China. Ellos dan un registro a la ONU de cuántas personas murieron en determinado mes o en determinada fecha por COVID. Pero todo el mundo sabe que esas cifras que dan no son cifras verídicas. Es decir, las cifras son extremadamente más altas, por lo tanto se hacen predicciones. ¿Y por qué sucede esto? Porque el gobierno o las entidades respectivas no se preocupan de investigar por qué murió. Por ejemplo, puede venir en una calle transitando un vehículo y viene una persona y el vehículo lo atropella. Por lo tanto, es considerado como accidente de tránsito. Introspectivamente, la persona atravesó y el auto lo atropelló. Pero en realidad, bajo la mirada de bastantes testigos oculares, el vehículo venía normal, pero fue el joven quien se lanzó al vehículo en la realidad y el vehículo obviamente no pudo frenar y le quitó la vida. Eso se llaman registros y subregistros. Por eso en algunos países se trata de disimular la muerte y se ponen accidentes por tránsito, que es una de las primeras causas en el mundo. La segunda son los homicidios y la tercera el suicidio. Ahora voy a hacer participar a la hermana Betsabe Lobato, que trabaja en salud, a la hermana Débora Filgueira y a la hermana Alejandra Aguilera, y les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas o motivos probables por los cuales una persona, aquí no voy a distinguir entre creyente y no creyente, tiende a quitarse la vida? Vamos a partir por nuestra hermana Betsabe, luego nuestra hermana Débora y luego nuestra hermana Alejandra. Por favor. Ya, pastor. Hay unos datos bien importantes que tienen que ver con el acoso cibernético, o sea, el acoso por internet. Tenemos que tener harto cuidado con nuestros jóvenes, nuestros niños, porque hay muchos niños que se han quitado la vida por causa de este acoso cibernético que le llamamos.
Y hay otro también importante, que son aquellos jóvenes que se identifican como lesbianas o gays o bisexuales, también tienen como 4 veces más probabilidades de intentar suicidarse. Yo tengo bastante tiempo ya en la salud, pero tuve el ejemplo de una compañera que muchas veces ella mandaba mensajes, mandaba papelitos, que se iba a suicidar, siempre la cuidábamos, pero nunca como que le creíamos mucho lo que ella iba a hacer. Y hubieron varias oportunidades en que se le salvó la vida. Pero hubo un momento en que en realidad ella al final concretó lo que ya ella tenía pensado hacer, pero muchos de los compañeros no le creyeron. Así también tuve un compañero que estaba pasando una dificultad, se decía creyente también, que él no tenía bien definida su parte sexual y él recibía mucho hostigamiento por parte de los compañeros, y un día lo encontramos que se estaba inyectando insulina en el baño sin ser diabético para eliminarse. Podemos ver que a nuestro lado, en nuestro entorno, hay muchas personas que están en dificultad de salud y que muchas veces acarrean problemas internamente y nosotros no las sabemos. Podemos ver también los abusos que nuestros mismos niños han visto en los colegios y, como se dice también muchas veces, el bullying, ¿cierto? Hay que ponerle ojo y hay que escuchar a nuestros hijos cuando nos comentan con respecto a eso, porque también he sabido y he tenido testimonio de madres que han ido a buscar a sus hijos a los colegios y a su hijo lo han encontrado en el baño a punto de ahorcarse. Así que debemos tener cuidado con nuestros niños cuando sufren el bullying o el hostigamiento. Así también han habido enfermeras que han recibido el hostigamiento y algunas se han eliminado. Eso sería mi aporte, pastor. Muchas gracias, hermana Besade. Muy agradecido. Hermana Débora Filgueira, esposa del pastor Cristian Ceballos. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que uno de los porcentajes altos es el tema de las enfermedades mentales. Lo vemos no solamente aquí en el país, sino que también en todo el mundo, que la depresión ha sido algo tremendo para todos nosotros, en este caso todos los países, y también, como ya lo vimos en las estadísticas, el tema de la depresión no solamente daña al mundo, sino que también a los hijos del Señor. Y creo que esa es una de las posibilidades que tienen de la tasa de suicidio. Nosotros escuchamos el año pasado de unos familiares de hermanos, también ellos sufrieron la pérdida de un joven que también sufrió una depresión gravísima él y se lanzó acá del puente en Valdivia. Y él estaba con esa depresión después que supo de que su padre tenía cáncer, un cáncer terminal, y él no halló mejor opción que ya al ver tanta dificultad en su hogar, se quitó la vida lanzándose del puente. Y eso es lo que vemos acá los valdivianos constantemente. Muchas personas con problemas mentales, no solamente de depresión, sino que otros problemas mentales, ansiedades, tal vez algún tipo de esquizofrenia, psicosis, se quitan la vida. Esa es la manera que ellos tienen. Tenemos 2 puentes bastante altos y ellos se tiran. Y también hemos tenido personas que han sido rescatadas por la Armada. Tal vez ellos también han querido fallecer, pero los han salvado en ese momento. Así que creo que esa es una de las tasas también, la depresión, las enfermedades mentales, que no solamente están en los jóvenes, sino que también en el adulto mayor. Y es por eso que también tenemos que tener cuidado con ellos, de también preocuparnos cómo está su vida, porque sabemos que ellos también a veces toman esa opción, ya que no encuentran salida en muchas ocasiones a sus enfermedades. Eso sería, pastor, gracias por la oportunidad. Gracias por su aporte, hermana Débora. Hermana Alejandra. Buenas tardes. Lo principal es la depresión. Bueno, yo trabajo en un servicio privado, el cual tú en un momento determinado estás sano y sufres un accidente y caes en una depresión tremenda que muchos no alcanzan a salir de aquello. Porque tú vas a trabajar o vas a un trayecto de tu trabajo a la casa, yo trabajo en Mutual, y están sanos. De un día para otro están enfermos, están mutilados, tienen una tremenda secuela posterior y también caen en una tremenda depresión. Y que ahí no es fácil sacar a una persona que en un momento determinado estaba bien, sana, y posteriormente ya está con una dificultad, con una amputación, en fin. Hemos visto pacientes que, bueno,
van a trabajar en moto y quedan parapléjicos. Entonces caen en una tremenda depresión y ahí falta mucho el apoyo de todas las redes que ellos tienen como personas y obviamente muchos de ellos están sin Cristo, especialmente, porque ahí también se preguntan dónde estaba, a raíz de los accidentes. Entonces cada uno de ellos es fuerte la depresión que después cae. Eso, hermano Joel. Muchas gracias, hermana Alejandra. Para que ustedes vayan viendo la realidad, y los creyentes no están ajenos de estas realidades. ¿Cuáles son las causas o motivos probables? Ya hemos escuchado de nuestras hermanas, los motivos o causas probables por las cuales una persona tiende a quitarse la vida. Generalmente una depresión severa que dice relación con lo que ya mencionaron, que es la salud mental, trastorno mental, consumo de alcohol, crisis o ruptura matrimonial. Hay casos que se han quitado la vida por la crisis que sufrieron, conflictos personales de diferente índole, violencia interpersonal o intrafamiliar, abusos que son objeto de discriminación, sufrimiento y dolor intenso, se vive solo, enfermedades crónicas, abandono, soledad, pérdida de empleo, apuros económicos, aislamiento social, bullying, vergüenza al ser descubierto frente a una infidelidad, el caso del pastor que les mencionaba en los Estados Unidos, desánimo ministerial, abatimiento extremo de ánimo. Pero habría que agregar, y por eso vamos complementando este tema, el acoso cibernético, pero ahora está muy en boga y pongan mucha atención a los desafíos TikTok. Una persona o un joven, por hacer una torpeza, para mostrar su valentía o su hombría, puede llegar a quitarse la vida. Algunos de los resultados extraídos de este informe de la Organización Mundial de la Salud señala lo siguiente. Atención a lo que quiero remarcar. Uno de los grupos más vulnerables, que bien ya lo han señalado, son los jóvenes de 15 a 29 años, en los que el suicidio es la cuarta causa principal de muerte, por detrás de los traumatismos debido a accidentes de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal. Las muertes por suicidio en hombres superan en más del doble a las de las mujeres, 12,6, 13 por cada 100.000 habitantes, frente a 5,4, 5 por cada 100.000 mujeres. Además, se observa que los fallecimientos en hombres por suicidio son más elevados en los países de ingresos altos, mientras que los de las mujeres son más comunes en los países de ingresos medios, dicen algunas publicaciones, y otros incorporan a los medios bajos. Sobre todo esto sucede en las mujeres en zonas rurales. Atendiendo a la distribución geográfica, las muertes por suicidio superan a la media mundial. Algunos estudios señalan que la media mundial es de 9 muertes por cada 100.000 habitantes y otros estudios señalan que es 11,4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, nos vamos a referir entre 9 y 11 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es la media. Por ejemplo, en las regiones de África se supera esa media, 11,2 por cada 100.000 habitantes, en Europa 10,5 por cada 100.000 habitantes y en Asia sudoriental 10,2 por 100.000 habitantes. Alternativamente, la región del Mediterráneo oriental registra las tasas más bajas de suicidio, con un 6,4, muy bajo la media, por cada 100.000 habitantes. También este estudio señala que se observó un descenso en el periodo 2000-2019 de un 36% aproximadamente de la tasa de suicidio a nivel mundial. No obstante, el Organismo Mundial de la Salud señaló la preocupación de que esta tendencia se haya revertido totalmente en el 2020, a consecuencia de la crisis sanitaria y económica mundial. En algunas regiones, como las Américas, no solo se observó esta tendencia mundial, sino se incrementó un 17% las tasas de suicidio en el periodo analizado, es decir, entre el 2000 y el 2019. Prácticamente en todos los países, los hombres son más propensos a concretar el caso de suicidio que en las mujeres. Hay que considerar que los intentos de suicidio en las mujeres son más frecuentes que en los hombres. Esto es interesante, son mucho más frecuentes, sin concretarse, sin llegar a la muerte. Pero en estos últimos, los hombres se concretan con mayor probabilidad. La mayor parte de los suicidios se llevan a cabo por la ingesta de plaguicidas, pesticidas, ahorcamiento, disparo por un arma de fuego y consumo de fármacos. Estos son los más frecuentes.
Concluimos aquí nuestra edición de hoy de Enfoque Bíblico. Confiamos en que el tema haya sido de la mayor edificación para vuestras vidas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Le invitamos a escuchar el siguiente capítulo de esta serie en nuestro canal de Facebook o YouTube.